muy común, es algo muy sencillo, que cualquiera lo puede hacer, digamos, de una manera muy fácil, pero a lo largo de casi 20 años dedicado ya al ultrasonido y a la radiología, nos hemos dado cuenta que todavía, sobre todo los que recién inician su labor en la ecografía, tienen muchos errores, muchas confusiones, mucha presencia de tumoraciones, cuando en realidad son zonas focales de estetosis o zonas focales de respeto del tejido hepático que no son tomados por estetosis. Entonces, por eso que en esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que es la importancia de la ecografía blanco y negro, porque también ya han salido, estoy armando otro tópico sobre avances en el ultrasonido con respecto al diagnóstico de estetosis, que ya son tecnologías nuevas, que la verdad que ninguna se pone de acuerdo, y teniendo en cuenta que el gol estándar para eso, aparte de la biopsia, claro está, sería la resonancia magnética. La ecografía trata de cierta forma, dependiendo de cada marca de los ecógrafos, llegar a lo más cercano a la verdad para poder hablar de esteatosis. Entonces recordamos que el hígado graso, ¿no? Es, digamos, una entidad muy frecuente en la época moderna, tanto así que vemos niños ya obesos, con problemas metabólicos inclusive. Y recordar también que el hígado graso no solamente es decir, no, es hígado graso y uno sigue haciendo su vida normal sin tomar las medidas preventivas, teniendo en cuenta que un hígado normal puede pasar por hígado graso, luego tener también esteatohepatitis, luego pasar a grados de fibrosis, luego cirrosis, inclusive ya en pacientes con hígado de fondo cirrótico, pueden estar propensos a desarrollar hepatocarcinoma. Entonces, con respecto a lo que es la estatosis hepática, también se le llama como hepatoesteatosis, se refiere a un aumento de la grasa intracelular. Y yo les pido que como conclusión puedan colocar hígado con cambios esteatóxicos, sería bueno, en vez de colocar infiltración grasa, porque como la teoría lo avala, la mayoría de radiólogos y ecografistas colocan infiltración grasa como si la grasa se encontrara fuera de la matriz extracelular, cuando es dentro, como ven acá en la imagen, ¿no? Con respecto a la clasificación, tiene que ver cómo se distribuye en el parénquima hepático. Generalmente, cuando es una estetosis hepática difusa, no habría mucho problema. Inclusive hay una graduación para eso que es netamente subjetiva. Y luego viene la estetosis hepática focal, llamada grasa hepática focal, y la estetosis hepática nodular multifocal, que es muy rara, pero también hay que tenerla en cuenta porque tanto la segunda como la tercera da muchos diagnósticos diferenciales y digamos, en manos y en mente no entrenada puede llevarnos a cometer errores en cuanto a diagnósticos. Empezaremos con la estetosis hepática difusa, también conocida como el famoso hígado graso. Puede conducir a dificultades para hablar el aspecto del hígado, ya que la grasa, recuerden, nos lleva a una gran atenuación del sonido y eso nos va a dar el grado de estetosis de forma subjetiva, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que podría haber dentro de un hígado graso difusamente engrasado, también podría haber zonas libres de hígado graso. Más o menos esta estetosis hepática difusa afecta casi al 25% de la población. Y en el párrafo de abajo, nuevamente recordarles que no debemos utilizar el término infiltración grasa hepática, ¿no? Sino hígado con cambios estetóxicos, por lo ya antes mencionado. Histopatología, hay que recordar que se debe a la acumulación anormal de lípidos, particularmente los triglicéridos dentro del hepatocito. Por eso que en esa lámina histológica ustedes están viendo imágenes redondeadas, blancas, que no es más que el acúmulo de lípidos intrahepáticos dentro del hepatocito. Se ven como vesículas grandes o pequeñas, macroscópicamente, como ven también en la imagen. Se ve un hígado amarillento, agrandado, ¿no? De forma grasosa. Y hay que tener en cuenta que esta hepatosis puede provocar a la larga fibrosis y cirrosis. En cuanto a la etiología, hay que tener en cuenta que hay muchas causas. Una de ellas es el abuso de alcohol, enfermedad del hígado graso no alcohólico también, en la que tiene que ver la resistencia a la insulina, como los pacientes con diabetes,
en la obesidad, dislipidemia, también en pacientes con ingerencia de esteroides exógenos, los pacientes, o tanto hombres como mujeres actualmente, sobre todo ellas, que utilizan esteroides anabólicos, ¿no? Algunos medicamentos como la amiodarona, metotrexate, quimioterapia, por ejemplo, el tamoxifeno, en pacientes con hiperalimentación endovenosa, en hepatitis crónica, en el embarazo. Sí, disculpen, buenas noches. El doctor ha tenido problemas de conexión. En un momento se va a conectar. Hay que esperar hasta que el doctor vuelva a conectarse. No demora. Sí, doctor. Ahora sí me parece que ya puedo volver. ¿Sí me escucha? Parece que su micro está desactivado, doctor. Ahora sí me escuchas, creo, Sí, ¿no? listo, perfecto. Ahora sí, se puede compartir su pantalla. Compartir pantalla. Ajá, listo, doctor. Ahora sí, Sí, ya. Entonces, como les decía, disculpen, pero la conexión a internet a veces nos hace una mala jugada. Como les decía, lo que ustedes tienen que valorar es el brillo del hígado, es decir, qué tan ecogénico se encuentra, hacer un contraste entre el hígado, como ven acá, y el riñón, el parénquima renal. Algunos autores hablan más sobre la corteza. La apariencia ecográfica de los vasos sanguíneos también, es decir, qué tanto puedo ver claramente el borde de los vasos o algunos conductos, ¿no? Miren ahí en los videos que están corriendo, miren la ecogenicidad un poco más incrementada con respecto al parénquima del hígado sobre el riñón, ¿sí? El mismo parénquima hepático hay que evaluar qué tan homogéneo es. Y en casos muy severos tendremos que evaluar también el diafragma, como ustedes lo están viendo en las imágenes, esta imagen hiperecogénica, ¿sí? Muchas veces cuando es un hígado graso avanzado, la atenuación es tanta que no se va a visualizar este diafragma. También hay que tener en cuenta que el rendimiento de la ecografía en el modo B para la detección de estetosis leve, ¿sí? Que es el contenido de grasa mayor al 5%, es bajo, con una sensibilidad informada entre el 60 al 65%. O sea, esto es muy importante. Con la ecografía estándar 2D que uno hace, va a haber mucho problema en definir si es un hígado graso leve o no. Porque ya cuando es un hígado graso moderado o severo es muy notorio, ¿no? Entonces, muchas veces nos mandan hígado graso leve cuando de repente no lo tiene, ¿no? O que está normal, pero sí tiene hígado graso leve. Por eso, normalmente cuando el paciente nos pregunta, doctor, ¿y tengo hígado graso o no? Y ustedes no lo ven ecográficamente, obviamente bien calibrado su equipo, con una buena técnica de exploración, pues tienen que decirle al paciente que ecográficamente no ven signos de estetosis, pero el paciente puede tener estetosis.
Recuerden que más o menos para poder ser evidenciado por ecografía necesitamos que el hígado esté cubierto aproximadamente o esté comprometido en un 30% de grasa para poder ser captado por la ecografía. Es decir, si tiene un 15 o 20%, puede que tenga un hígado graso leve, pero la ecografía no lo va a poder ver. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Un metaanálisis ha evaluado que para la detección del hígado graso moderado a grave, mayor del 20-30% de estatosis, la ecografía en modo B tiene un rendimiento similar a la tomografía o a la resonancia. Por eso les digo, cuando ya es moderado o severo, la ecografía va a dar una buena talla en cuanto al diagnóstico. El problema es para discernir si no hay estatosis o hay estatosis leve. En comparación con la histología como estándar de referencia, la sensibilidad y la especificidad generales del modo B fueron respectivamente en un 84.8% y 93.6%, con un rango de 0.91 a 0.95 bajo la curva roja, ¿no? Entonces tengan en cuenta acá, por ejemplo, en esta imagen que estamos mostrando, los vasos sanguíneos bien definidos, este es el parénquima hepático, sin ningún problema. Acá hay un poco de hígado graso, miren cómo los vasos se están atenuando las paredes, no son muy notorios, aunque vemos bien el diafragma. Es más notorio, más ecogénico el hígado con respecto al parénquima renal, y también podemos comparar el hígado con la ecogenicidad del vaso. Es muy importante eso. Con respecto a los hallazgos geográficos, como ya les mencionaba, tiene que ver con un aumento de la ecogenicidad y atenuación del azónico, es decir, mientras más grasa tenga el hígado, menos voy a ver, cuanto más profundo quiera explorar. Entonces, lo que hay que evaluar, por ejemplo, en este caso de acá, es el hígado con respecto al parénquima renal. Suele ser más hiperecogénico, ¿no? Con respecto el hígado a la corteza renal, que normalmente tendría una similar ecogenicidad. Entonces, miren este video cómo corre, se nota que inclusive es un poquito más granular, pero es hiperecogénico con respecto al parénquima y corteza renal. El problema viene cuando hay un aumento de la ecogenicidad en relación con el vaso, perdón, hay que compararle con el aumento de la ecogenicidad del hígado con respecto al vaso cuando tenemos un problema renal. Por ejemplo, en este caso que están viendo ustedes en esa imagen de acá arriba, si se dan cuenta, el riñón es casi imperceptible con respecto inclusive a la grasa perirrenal y es bien blanco, bien hiperecogénico. Inclusive está aumentado el parénquima y un seno renal comprimido. Inclusive también hay una imagen líquida laminar, ¿no? Que de repente nos estaría hablando de un paciente con alguna glomerulonefritis o algún paciente con insuficiencia renal, sobre todo aguda. En aquellos que no disminuye el tamaño renal, puede dificultarse comparar ya un riñón hiperecogénico con relación al hígado, que es hiperecogénico por grasa. No se podría comparar, ¿no? Entonces, miren acá, miren este video, miren la ecogenicidad del riñón con respecto al hígado, ¿no? Más bien veo que el riñón tiene más ecogenicidad que el hígado. Entonces, ante esos casos, es mejor comparar el vaso, ¿no? La ecogenicidad del vaso, que teóricamente tienden a ser similares, ¿sí? Miren el hígado graso con respecto al vaso, es más hiperecogénico. Entonces, comparo el parénquima hepático con el parénquima esplénico. También hay que tener en cuenta que la ausencia de las paredes ecogénicas normales de los vasos de la vena porta y las venas hepáticas. Lo que les decía, mientras más infiltración, más compromiso del hepatocito con grasa haya, ¿sí? Los, las paredes de estos vasos van a ser más atenuados, inclusive no se va a poder llegar a delimitar adecuadamente, como que si fuera un borramiento. Entonces, eso también es un punto a ver. Ya más adelante vamos a tratar algunas características para poder clasificarlas en grados a este tipo de estetosis. También podemos llegar en casos más avanzados, mala visualización de las partes profundas del hígado, sobre todo el diafragma, ¿no? Miren cómo ven en ese video que está corriendo,
sombras acústicas que se emiten desde la parte superior hasta la parte posterior como si fueran persianas o cortinas. Eso me indica atenuación. Comparando con el parénquima renal, es mucho más ecogénico ese hígado, el riñón, e inclusive se están dando cuenta ahí que hay hepatomegalia. ¿Por qué uno diría si no lo mido? Miren ahí, se traza imaginariamente una línea que va por el eje mayor del riñón, en este caso derecho, y luego una paralela hacia el lado del hígado, que sería la altura hepática. Claro, no tenemos un valor, pero sí visualmente está grande, ¿no? Este paciente creo tenía 174 milímetros de longitud hepática del lado del lóbulo derecho. Pero otro dato importante es la separación. Normalmente el hígado, el riñón, perdón, parte casi pegado acá hacia la parte del hígado, está pegado acá con el diafragma. No hay mucha separación. Los autores mencionan más de 2 centímetros de separación acá, es casi sugestivo de hepatomegalia. Algunos le llaman a esto el SPAM, ¿sí? O la longitud del lóbulo hepático derecho. También, al haber hepatomegalia, también puede haber zona libre de estatosis, como le mencionaba, ¿no? Todo un hígado graso encontramos, como ven acá, zonas parcheadas, hipoecogénicas, irregulares, ¿no? Que no serían tanto hipoecogénicas, sino son el verdadero parénquima normal del hígado, frente al resto del parénquima que está comprometido, que lo vemos hiperecogénico, lo cual resalta las zonas normales del parénquima hepático, ¿no? Esto de acá también estamos viendo un hígado con bastante atenuación sónica, inclusive en la parte posterior, ¿no? Que no podemos visualizar adecuadamente el hemidiafragma respectivo. En cuanto a la graduación difusa de este hígado graso, se ha utilizado de forma, digamos, precaria, por decirlo en alguna forma, porque como es objetivo, muchas veces encontramos errores, pero se trata de comunicar al clínico sobre la extensión de los cambios grasos que suceden en este. El grado 1 sería ecogenicidad hepática difusamente aumentada, pero la ecogenicidad periportal y diafragmática siguen siendo apreciables. ¿Ya? Entonces, el grado 2, la ecogenicidad hepática va aumentando y va oscureciendo, va borrando la ecogenicidad periportal, pero la ecogenicidad diafragmática sigue siendo apreciable. Y el grado 3, esta ecogenicidad hepática aumenta mucho más, borra casi completamente las paredes de los vasos periportales e inclusive compromete y no deja visualizar adecuadamente el hemidiafragma respectivo. Ahí tienen ejemplos. La parte superior son las imágenes y la inferior son los videos que van evaluando ustedes un grado 1, un grado 2, un grado 3. Mayor atenuación, mayor componente graso, las estructuras vasculares y el hemidiafragma cada vez va haciéndose poco visible, ¿no? Aún así, regulando nosotros la profundidad y el foco, ¿ya? Es muy importante eso para poder ver las partes más posteriores, en este caso del hígado. Igual acá se tiene paciente de 31 años con dolor, hígado normal. El paciente también acá con una leve, 59 años femenino, con unas transaminasas elevadas, un grado 2 moderado, 38 años masculino, ¿sí? Y un grado 3 o severo, paciente de 66 años femenino, ¿no? Con una estetosis hepática no alcohólica, ¿no? Igual, miren el borde, la parte posterior de ese hígado, completamente borrado del diafragma, no se puede evaluar. Y también los vasos periportales ya no son tan visibles, ¿no? Como acá, miren cómo se dibuja bien esta vena hepática media o la izquierda, ¿no? Y acá comienzan a hacerse más difuminados los bordes y acá completamente borrados. Entonces, esta tablita sería bueno que la tengan, aunque la mayoría seguro ya lo tienen, en la cual se valora, eh, según Chan y colaboradores, esta escala es para tratar de graduar los niveles de estatosis en un hígado graso difuso, ¿no?
Entonces ellos aplican la escala de ecoestructura, la característica que evalúa, la visibilidad del diafragma y la visibilidad de las estructuras vasculares hepáticas, dándole puntuación de 0 a 3. Siendo normal el 0, por ejemplo, en la ecoestructura, donde el ecogeneidad del parénquima hepático es homogénea y no hay diferencia de contraste entre el parénquima hepático renal. El 1, cambio graso leve, leve aumento de ecogeneidad del parénquima hepático. El 2, cambio graso moderado, intermedio entre la puntuación 1 y 3. Y el 3, un cambio graso severo, que existe una gran diferencia importante en la ecogeneidad del parénquima hepático del riñón. Con respecto a la visibilidad del diafragma, el 0 es normal, donde se ve claramente el diafragma sin ningún problema. El grado leve, atenuación leve de la onda del ultrasonido en el parénquima hepático. El grado 2, cambio graso moderado. Intermedio, también puntuación intermedia entre la 1 y la 3. El grado 3, cambio graso leve, perdón, grave, que es una marcada atenuación de la onda de ultrasonido a través del parénquima hepático, no pudiendo visualizarse el diafragma. Con respecto a las estructuras vasculares hepáticas, normal, en la cual se dibuja completamente estructuras vasculares sin ningún problema. El cambio graso leve, cuando hay leve disminución de la definición de las paredes de las estructuras venosas portales periféricas. El grado 3 es un moderado, cuando es intermedio entre la puntuación 1 y 3. Y el cambio graso grave, cuando solo es posible observar las paredes de la porta central y ya no se pueden evaluar inclusive las ramas de este vaso sanguíneo. Entonces, hígado normal o grado 0, cuando hay 0 puntos, se clasifica como una estetosis hepática leve o grado 1, a 3 puntos, estetosis hepática moderada o grado 2 de 4 puntos, severa, ¿no? O grave, o grado 3 de 7 a 9 puntos. Pues tengan en cuenta eso porque a veces hay reportes que nos dicen hígado graso leve, moderado, severo, y otros se van con la clasificación del 1 al 3. Entonces, más o menos esto se relaciona para que tengan en cuenta en qué puntaje estaban estos pacientes. Utilizando estos criterios, la sensibilidad media de la ecografía para el diagnóstico de la enfermedad grasa del hígado es del 87%, con un rango de 60 a 100%, y la especificidad es del 86%, con un rango del 56 al 95%. Cuanto mayor es el depósito de grasa, mayor es la sensibilidad y la especificidad, como les expliqué. El gran punto débil de la ecografía básica, digamos, blanco y negro, es poder discernir entre un hígado graso normal y un hígado graso leve. A medida que la cantidad de grasa aumenta, esta especificidad y sensibilidad van a ser mucho mayores. Las principales limitaciones de la ecografía son que es operador dependiente, como les dije siempre en mis conferencias. Yo creo que todos los procedimientos en médicos deben ser operador dependientes, sino que siempre en ecografía nos recalca eso porque depende de quién hace el estudio. Pero igual, un cirujano para operar un apéndice también es operador dependiente, ¿no? Y así, pero bueno, todo lo que está en literatura lo estamos colocando para que no haya ningún problema. La obesidad, porque recuerden que la grasa atenúa más el sonido. Por eso que hay unas casas comerciales, por ejemplo, que en sus equipos se están sacando actualmente transductores convexos con digamos, que tengan mayor penetración del ultrasonido para que puedan pasar todo ese panículo adiposo y pueda evaluarse adecuadamente el hígado. ¿Ya? También recordar que la fibrosis hepática y la cirrosis también pueden tener apariencias similares en un principio. ¿Cuáles son los puntos claves a recordar en la difusa? Es importante no caer en la trampa de que todos los hígados ecogénicos son grasos, ¿ya? Hay otras patologías que pueden producir apariencias idénticas, que incluye la cirrosis. ¿Tienes cambio graso difuso? Miren, cirrosis y ecoestructura gruesa. En esta, en esta, en esta tabla que le he bajado de una página de Radiopedia, ¿sí? Que es muy buena para que ingresen ahí, son todas las particularidades, todas las patologías que pueden tener un hígado, que en inglés es Coarsenet Hepatic Ecostructure. Significa hígados que tienen una apariencia un poco irregular, un poco granular. Entonces miren todos los tipos que hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces volviendo acá, cirrosis, ecostructura gruesa, hepatitis crónica y o ecostructura gruesa también, infiltración o depósito difuso, como el proceso maligno, granulomatosos, en nuestro medio tuberculosis, brucelosis, sarcoidosis, enfermedades por almacenamiento de glucógeno, o la famosa hemocromatosis. Entonces recuerden ese tip, digamos. No todo hígado graso blanco o hipercogénico es igual a hígado graso. Muy importante.
Mientras que no se hayan desarrollado fibrosis hepática y cirrosis, el cambio graso ustedes saben que es reversible. Dieta, ejercicio, cambio del hábito del paciente, de repente alguna que otra medicación para ver el problema de fondo que causa ese hígado graso, si es que no es netamente modificar la dieta, eh, va a hacer que pasemos de un hígado graso, ¿sí?, a un hígado normal, ¿no? Miren este hígado graso, podemos pasar a un hígado normal. Es decir, sí se puede. Pero así como el hígado graso demoró años en instaurarse, mucha gente piensa que por haber comido algo muy copioso en grasa la noche anterior o una semana antes ya tienen hígado graso y no lo tenía. Y hay que saber explicar al paciente que eso no es así. Eso ha sido de largo tiempo. ¿Para qué? Para que vea que hay que hacerse controles periódicos y que este hígado graso poco a poco va a ir disminuyendo si es que el paciente sigue un régimen adecuado de tratamiento, ¿no? Que no de la noche a la mañana no se limpia, digamos, el hígado, ¿no? Existe la posibilidad también de pasar por alto estatosis hepática leve, como lo repito en la ecografía, si hay una renal crónica, es decir, si tengo un parénquima renal hiperecogénico, ¿cómo puedo, comparándolo con el hígado, cómo puedo decir que el hígado graso, sobre todo si es que es leve, que está normal? Tengo que compararlo con el vaso. Una mayor. Los gases, la obesidad, pueden disminuir también la aplicabilidad de la ecografía en modo B, como les mencionaba. Pacientes con fibrosis hepática, esta precisión de la técnica para diagnosticar estatosis hepática también puede disminuir. Se ha informado que también hay una variabilidad intra e interobservador significativa para los hallazgos ecográficos de estatosis hepática, sobre todo para definir lo que es estatosis hepática eh, leve o grado 1. También se puede enfatizar la obtención de imágenes en modo B, ampliamente disponible, no es invasiva, es repetible, no hay exposición a radiación ionizante y obviamente tiene un costo bajo, si bien es aceptada por los pacientes, en comparación, por ejemplo, a la resonancia. También la técnica ha sido recomendada como el procedimiento de diagnóstico de primera línea, preferido para obtener las imágenes de las famosas hígado grasos no alcohólicos en adultos por las diferentes guías de la práctica clínica, sobre todo de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, publicadas en Europa, tanto también para el estudio de diabetes y la Asociación Europea de Asociación para el Estudio de la Obesidad. A esta recomendación se le ha asignado una puntuación A1, que quiere decir que es una evidencia de alta calidad con una gran fortaleza. Es decir, en sus manos, con el ecógrafo, tienen una gran herramienta para hacer un buen, digamos, despistaje en cierta forma, sobre todo en los moderados a severos de hígado graso. El segundo punto que hay que tener en cuenta son las zonas libres de estatosis, ¿ya? Las famosas focal fatty sparing, que es la ausencia localizada de un aumento de grasa hepática intracelular en un hígado por lo demás de aspecto graso. Es decir, todo el hígado es hiperecogénico, como ven acá, y hay zonas hipoecogénicas, tipo en parche, algunos dicen hasta aspecto geográfico, ¿no? De bordes irregulares. Miren acá un aspecto en bandera, ¿no? Entonces uno puede pensar que son algunas lesiones. Ahí es el problema que uno tiene que hacer la disquisición entre que no sea un hígado graso y frente a una lesión, sobre todo maligna, ¿no? El reconocimiento de este hallazgo es importante para evitar la creencia errónea de que la región de conservación es en sí misma una masa y no es más que es un hígado graso normal. Por eso ahí yo los aconsejo, si es que tienen la puntual seguridad o certeza de que sea, poco a poco cuando vayan avanzando en esto les va a ser sencillo, sobre todo si estas zonas libres de estatosis tienen ubicaciones frecuentes, que vamos a ver más adelante. Y el problema viene cuando ocupa situaciones, localizaciones atípicas, ¿no? Entonces, uno no coloque como que zonas hipoecogénicas, porque al final pueden hacer pensar de que en realidad es clínico, de que es algo patológico. Mejor hablar que son zonas de hígado
respetado o de zonas de hígado de ecogenicidad normal, ¿no? Es mucho mejor así que hablar de describirla como si fuera una lesión como tal, ¿no? Entonces recuerden que la estenosis hepática difusa aproximadamente afecta un 25% de la población. La zona libre de estenosis se va a considerar un patrón ligeramente menos común en múltiples estudios. Esta per se es un fenómeno benigno y asintomático. Sin embargo, el paciente puede presentar síntomas debido al aumento normal de la grasa, obviamente, del resto del hígado. Y cuando se van a hacer las ecografías, de repente ahí le colocan que hay hallazgos normales, inclusive algunos les mandan hasta tomografía trifásica, pensando que es alguna lesión sospechosa, ¿no? Esta zona libre de estatosis pueden encontrarse adyacentes a las metástasis. Por eso es importante hacer esta diferenciación. Al igual que su contraparte patológica inversa, es decir, los hígados grasos con zonas focales de incremento de ecogenicidad, se cree que esta zona libre de cetosis tiene una perfusión alterada en comparación con el resto del hígado, también conocido, no sé si alguno de ustedes recuerda ya, como el tercer flujo de entrada al hígado. La causa de esto no se comprende completamente. En el contexto de metástasis, esto puede deberse a una compresión, invasión de las vénulas portales por parte del tumor, es decir, como que por una neovascularización. La localización de esta zona libre de estatosis sería de aspecto geográfico, de aspecto nodular, lo que nos debería llamar la atención, perilesionales, sobre todo como le mencionamos en la diapositiva anterior, adyacentes a la metástasis, o de ubicación periportal o perivenular. Generalmente hablamos que esta se ocupa en el segmento medial del lóbulo izquierdo del hígado, que sería el segmento 4, puede ser anterior al aporte hepatis o adyacente también al ligamento redondo falciforme. Esta distribución es la misma que se observa en la estenosis focal, ¿no? Pues la vemos zonas de conservación de hígado conservado o zonas de grasa focal. También explicaría el cambio de preservación de grasa focal que a veces se observa en relación con las lesiones vasculares. Entonces, los hallazgos ecográficos a tener en cuenta tienen típicamente una apariencia geográfica y ocurren en lugares característicos, como ya hemos dicho, segmento 4, fosa de la vesícula biliar o adyacente a la vesícula biliar, adyacente al ligamento falciforme, ¿no? O a nivel de la parte subcapsular de parénquima. Miren acá esta, esta imagen donde ven como si fuera como una bandera, blanco, ¿no? Hiper, hipo, hiper. Pero miren cómo es de forma un poco geográfica, irregular. Acá también estas zonas de conservación alrededor de una rama de la vena porta izquierda, la vena cava, el segmento 1, y el resto es hiperecogénico, es decir, hígado graso. ¿Cuál es la característica fundamental e importante, junto obviamente con la ubicación y la ecogenicidad? Son que hay ausencia de efecto de masa. Esta imagen hipoecogénica no produce efecto de masa. Inclusive, cuando uno pone el Doppler color, los vasos sanguíneos siguen su trayecto habitual dentro de esa imagen hipoecogénica, porque no es una masa, recuerden eso. Ahora, cuando ocurre fuera de estas áreas o tiene un aspecto nodular, este tipo de hallazgo de hígado de foco no esteatóxico, digamos, puede resultar problemático distinguirlo de una lesión hepática focal, ¿no? Especialmente, obviamente, porque pueden verse zonas libres de estatosis alrededor de las lesiones hepáticas focales. Ese es punto importante tener en cuenta. Entonces, miren acá, una presentación que realicé. Hiperecogénico, segmento 1, ligamento venoso de Arancio, vena cava inferior, segmento 1, intacto, limpio, hígado no estetóxico y el resto estetóxico. Acá también en un corte sagital, la vena cava por debajo, el segmento 1 normal y el resto, el lóbulo hepático izquierdo, hiperecogénico. Acá hay otra zona respetada, no grasa, foco estetóxico, miren, adyacente a la vena hepática media, tipo de aspecto triangular, tenemos otras, ¿no? Y así, hay innumerables formas de localización típica y atípica. Acá también. Las imágenes y videos los coloco para que se les quede claro. Miren los videos, las zonas oscuras serían las zonas de conservación de la ecogenicidad del hígado.
frente a las zonas hiperecogénicas, que serían las zonas de compromiso graso. ¿Sí? Entonces, ver el hígado no es solamente tomar altura hepática, por favor. Es revisar completamente las estructuras, irse hasta la región subcapsular, ver la parte de los vasos sanguíneos, ver la parte adyacente a la vesícula, hacer cortes transversales, axiales, perdón, transversales, sagitales y oblicuos para pesquisar cualquier patología. Acá también, miren, esa imagen la saqué de internet, miren cómo se ve el mar, el océano blanco y los continentes oscuros, más o menos así, de aspecto geográfico. En las zonas hiperecogénicas, grábense bien cómo se ve una zona de hígado graso respetado. Acá igual, acá hemos invertido, ahora el continente es blanco, los continentes y el océano, pero para dar la idea de cómo se vería lo más frecuente la zona libre de estatosis o zona respetada, ¿no? De grasa, que no tiene grasa, que teóricamente es hipoecogénico. El hígado con estatosis generalizada también muestra un aumento de la ecogenicidad. Las áreas de zona libre de estatosis carecerán de este aumento de la ecogenicidad y el radiólogo ecografista puede creer erróneamente que estas áreas son anormales. Bueno, es un poco más avanzado, en realidad en Perú no se hace, se prefiere hacer obviamente, bueno, por problemas de que no hay permisos para poder obtener los contrastes para ecografía, que serían las microburbujas. En Brasil, en España se utiliza bastante, en la cual hay fases, ¿no? Es como una tomografía, la fase arterial, o bueno, la fase venosa, portal y la tardía, en la cual un hígado, como ven en este video, un hígado graso, una zona, perdón, de zona libre de estatosis, que se ve hipoecogénico teóricamente, en la EXEUS o ecografía de contraste, en la fase arterial se ve isorrealzado, es decir, todo el parénquima se realza igual, porque recuerden que es una zona libre de estatosis, un hígado normal, no hay un incremento del realce. Y durante la fase portal, venosa portal y tardía, eh, no hay un lavado rápido, sigue manteniéndose isorrealzado con respecto a parénquima. Eso hace el diagnóstico de que estamos frente a un hígado graso, perdón, a un hígado normal, ese foco hipocogénico, aparentemente sospechoso, a la ecografía de contraste, ahí ven otro caso, hay dos focos hipocogénicos en el fondo de un hígado graso. Bien como en la fase arterial todo se realza, todo se ve encendido, digamos, más brillante, y ya en la fase portal y tardía, de late phase, tardía, sigue siendo igual, sigue isorrealizado con respecto al parénquima hepático. Entonces, eso nos habla de que es un hígado graso, no, perdón, una zona libre de hígado graso. ¿Ya? Ahora, cuando la zona libre de estatosis es idiopática y no está relacionada con una masa focal hepática, el pronóstico es como de una estatosis hepática difusa, es decir, hay que hacer dieta, ejercicio, ver cuáles podrían ser los factores que podrían desencadenarlo, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, las posibles consideraciones deben incluir el carcinoma hepatocelular, ¿no? Y las famosas metástasis, ¿no? Metástasis hepáticas. Por eso es muy importante hacer una buena valoración ecográfica. Pasamos ya a la focal, la penúltima, también conocida como una hepatosteatosis focal o, entre comillas, ya les he dicho no utilizar eso, infiltración grasa focal, representa áreas pequeñas de estatosis hepática. Es decir, así como había zonas libres de estatosis focales, también hay zonas de estatosis focal, donde el resto del parénquima conserva su ecogenicidad y hay puntos focales en los cuales sí hay incremento de la ecogenicidad. Esto se debería, como les mencioné anteriormente, con respecto a la zona libre de estatosis, a un fenómeno que está relacionado con la hemodinámica de un tercer flujo de entrada, ¿no? Y nuevamente, mira, acá estaría una zona focal estetóxico dentro de un marco de un hígado normal, de una textura y ecogenicidad normal. Acá está el video corriendo, esta zona de acá.
adyacente al ligamento falciforme, esta zona hiperecogénica. Entonces, el tercer flujo de entrada se va a referir a variantes anatómicas que van a conducir a una afluencia venosa adicional al hígado, además de la doble irrigación habitual que ya tienen. Recuerden que la vena porta lleva flujo al hígado un 75% y el 25% restante lo haría la arteria hepática. Pero se agrega un tercer flujo, como les digo, ¿no? Este puede asociarse con pseudolesiones parenquimatosas, donde hay hiperrealce focal en las imágenes post-contraste, infiltración focal de grasa o preservación focal de la grasa. Y por lo tanto, el reconocimiento de estas variantes hemodinámicas hepáticas es crucial para hacer un diagnóstico correcto y un posterior tratamiento adecuado. Entonces, este tercer flujo puede estar determinado por venas espláncnicas no portales o por un sistema venoso. En esta venas espláncnicas no portales tenemos, por ejemplo, el sistema venoso parabiliar y las venas colecísticas. Y frente al sistema venoso en general, estaría dando por el sistema venoso epigástrica o la paraumbilical o por las venas capsulares. Entonces, tanto por la cara anterior como la cara posterior, podemos ver en el hígado estas imágenes parcheadas que está señalando las zonas donde sería frecuente esta localización de la grasa focal, que también serían las zonas de mayor frecuencia en la zona libre de estetosis, adyacente a la fosa vesicular, como lo ven acá, ¿sí? Adyacente al ligamento venoso o falciforme también, o al ligamento de Arancio, ¿sí? ¿ven? Entonces es importante conocer dónde sería frecuente y acá están viendo cuál es el tercer aporte, ¿no? Por ejemplo, acá la vena superior de Sapei, en este punto la vena inferior de Sapei, la vena derecha gástrica aberrante, etcétera, ¿no? En cuanto a epidemiología, lo mismo, son los mismos factores de riesgo que podrían pasar para un paciente con hepatopatía esteatóxica difusa. La localización puede ser geográfica, o la zona libre de estetosis, nodular, periportar perivenular, intra o perilesional, subcapsular, o también puede haber un hígado hiperesteatóxico, se refiere bastante hiperecogénico, bastante hiperecogénico. Con respecto a los hallazgos ecográficos, miren acá nuevamente, zonas hiperecogénicas, de bordes un poco difuminados, en las localizaciones que ya mencioné donde es frecuente, miren acá, hipergénicas, alcanza una cantidad de grasa cuando supera el 15 a 20%, aumento de la ecogenicidad hepática, hiperatenuación del lado ultrasonido, efecto de masa leve o ausente, bordes geográficos. Recuerden que no debe haber distorsión de los vasos, no ejerce efecto de masa. También puede haber incapacidad para visualizar la pared de la vena porta, ya que recuerden que la vena porta tiene una pared brillante de por sí. Y si alrededor del parénquima es hiperecogénico, ya no se puede visualizar adecuadamente esta pared portal. Acá hay varias imágenes con sus respectivos videos que hemos tomado de nuestros pacientes. ¿No? Donde se ven imágenes hiperecogénicas, de borde difuminado. Miren acá, adyacente a la porta hepatis, que es el segmento 4B. Acá también. Acá está el video respectivo. Zonas focales, miren, uno puede confundir y pensar que son hemangiomas de repente, o si son múltiples, uno puede pensar que fueran una metástasis, ¿no? Miren acá esta zona hiperecogénica, ¿sí? Acá también, este video que acaba de correr acá, más que todo, es para visualizar que se respete el trayecto de los vasos. Miren cómo está del fondo la imagen hiperecogénica, pero los vasos pasan completamente normales con su trayecto por esta imagen hiperecogénica. No hay efecto de masa.
¿no? Ahí también. Acá miren cómo los vasos atraviesan esta imagen hiperecogénica sin ningún problema. Acá igual, hiperecogénicas, esta imagen se ve más fea, uno puede estar sospechando que fuera de repente una lesión neoformativa, pero se trató de un hígado graso focal, ¿sí? Miren ahí, adyacente a una vesícula, de paredes engrosadas con cálculos interior, ¿no? Pero miren cómo se ve el aspecto que tiene esta imagen, ¿no? Zona focal de esteatosis. El diagnóstico diferencial, cuando se ubica en lugares característicos, generalmente hay poca dificultad para hacer el diagnóstico correcto. Si es inusual la ubicación o la apariencia, ¿no? Las diferenciales que deben considerarse son hemangioma, absceso hepático, depende en qué estadio, obviamente, neoplasias del hígado, tumores del hígado primario, metástasis hepática, como ven ahí, ¿no? Esto fue un hemangioma. Ahí, al ser un tumor, ejerce un efecto de masa, los vasos van por el costado de la lesión, no lo atraviesan como si fuera un hígado, eh, una zona focal de estetosis de forma normal, sino sí cambia el trayecto de los vasos. Presencia también de abscesos, ¿no? Miren acá, de esta forma de aspecto hiperecogénico. Tumores primarios, la irrigación indiferente, metástasis, miren acá a nivel de la vena cava, adyacentes a la vena cava, y acá es el tumor en el hígado, y también los famosos adenomas, como ven acá. Eso hay que tener en cuenta, entonces, como diagnósticos diferenciales. Entonces, importante es tener la clínica del paciente. Por eso, como ecografía, cuando llega el paciente, nosotros no somos mudos. Tenemos que preguntar, sacar toda la información posible. Lamentablemente, cuando nos llega la orden, solamente dice ecografía abdominal superior y punto. Sería bueno que, de acuerdo a lo que el médico sospeche, pues nos mande algún dato clínico importante para poder tenerlo en cuenta. Obviamente, así no lo mande, pues nosotros tenemos que preguntar para correlacionar clínicamente los hallazgos ecográficos, sin colocar, repito siempre eso, sin colocar diagnóstico clínico en un informe ecográfico, ¿sí? Eso que quede claro. Y viene ya lo último, la estetosis hepática nodular multifocal, que es la más rara de todas y que si nos toca alguna vez, pues nos daría un gran dolor de cabeza, porque si ustedes ven esa imagen que está apareciendo a su mano derecha, uno puede tranquilamente confundir con metástasis, ¿no? Es un hallazgo infrecuente, múltiples focos de grasa focal en el hígado que imitan en ocasiones y confunden con metástasis hepática. Eso es lo más difícil. La epidemiología misma que para los otros casos, tanto de la difusa como de la focal, miren acá, varían de varios milímetros a centímetros de tamaño. Puede haber áreas bien delimitadas ecogénicas. Miren los videos. Y acá voy a hablar unas palabras después de esto, justo en estas imágenes, si se dan cuenta, las de la izquierda, tanto la imagen como el video de ustedes que están visualizándolo, es con un traductor convexo. Y las de la derecha son con un traductor lineal. Entonces, miren el detalle de cómo se ve en un convexo estas imágenes pequeñitas a cómo se ve con un lineal. Por eso también yo les invoco a que utilicen el traductor lineal para, sobre todo en estructuras adyacentes, ¿no? Porque recuerden que el lineal también tiene sus limitaciones en cuanto a profundidad, aunque actualmente ya existen traductores que son lineales y que manejan frecuencias bajas, así como convexos que son de baja frecuencia, pero manejan también frecuencias altas. Eso es muy importante. Puede haber sombra acústica en algunos casos, carecen de efectos de masa, es decir, no desplazan los vasos hepáticos u otras estructuras. Y el uso del Doppler color generalmente muestra una ausencia completa o solo un ligero flujo dentro del hígado afectado. Y eso también recuerden, porque en lesiones pequeñas, si yo no corrijo, digamos, mi
mi escala de velocidad, mi PRF, es decir, los parámetros Doppler, y yo de repente coloco una ventana de color para captar el flujo, como si fuera un vaso, una estructura grande, y voy a esperar que haya flujo abundante, voy a tener problemas. Entonces tendría que bajar todos mis parámetros como si fueran lesiones pequeñas de flujos de lentos que permitan captar, ¿no? No puedo decir no hay flujo, de repente si yo mejoro mis parámetros voy a encontrar que sí hay flujo dentro de estas lesiones. Miren ahí qué les parece, ¿no? Miren esos hígados grasos multifocales. Entonces, señora, ¿opera de algo? ¿No? ¿Recibe algún tratamiento para algo, alguna medicación? De repente ven entrando la paciente, mujer, 45 años, un abdomen voluminoso, encuentran este hígado y ven abundante líquido libre, ¿qué podrían pensar? Un enema ovario, ¿no? Entonces tendrían que bajar a ver, o sea, todo eso tiene que pasar por su cabeza cada vez que vean imágenes de este tipo, teniendo en cuenta que es posible un hígado graso multifocal, pero que es raro. ¿Qué tendrían que buscar en el paciente algún otro dato más que les pueda ayudar a discernir el diagnóstico, ¿no? Miren ahí, miren esos videos de esos hígados grasos multifocales. Son raros. Todos los casos que ven ahí son nuestros. Obviamente nos ha llevado buena cantidad de años tenerlos, no ha sido sencillo, pero para que vean que sí puede suceder. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces llegan con diagnósticos de metástasis y cuando uno valora al paciente, no hay por dónde jalar los pelos y pensar que el paciente pueda tener y encima es un paciente obeso. Diagnóstico diferencial, los famosos carcinomas, sobre todo, por ejemplo, un paciente cirrótico, ya saben que es frecuente el hepatocarcinoma en un paciente con trasfondo cirrótico, los hemangiomas, los amartomas, las metástasis. Y para terminar, recuerden que si tienen el traductor lineal, utilícenlo, no solamente para valorar el hígado graso, sino también para valorar el borde hepático, es muy importante. Muchas veces con el convexo parece que es una cápsula, digamos, regular, y con un lineal podemos evaluar de que este es un paciente que tiene un hígado de bordes irregulares, de repente hasta un patrón reticular fino en el parénquima, y que ya no se va a pensar lo mismo y hay que hacer otros estudios, como por ejemplo pasar a la elastografía, si se sospecha fibrosis, o con los nuevos softwares, pues tratar de evaluar algún grado de atenuación para poder definir el hígado graso, ¿no? Pues miren acá este video, miren el borde completamente regular, miren cómo se ve el hígado, que es graso obviamente, pero miren cómo se ve tan detallado. Y obviamente va a depender del paciente, ¿no? Mientras más panículo a nivel de la pared abdominal anterior, pues se va a ver con menos nitidez. Pero para que vean que con el traductor lineal, antes cuando yo me formé, todo el mundo decía, no, lineal es parte blanda, ¿qué? ¿Cómo uno va a revisar hígado? Pero para que vean que sí se puede. Miren, acá le estoy colocando un traductor que tiene una frecuencia, un convexo, una frecuencia de 1 a 5 MHz. Miren cómo se ve el mismo paciente con un traductor de 4 a 18 MHz lineal y con un traductor de 3 a 12 MHz. El mismo paciente, miren cómo se ve la granularidad, digamos, cómo es el gránulo, cómo es el borde. Es muy importante tener en cuenta eso. Acá igual, miren este paciente, uno decía, bueno, será un hígado graso y punto, ¿no? Tenía elevación de transaminasas, era obeso, diabético. Arriba están las imágenes y abajo están los videos de los diferentes traductores, ¿no? Lo que mencioné anteriormente, el convexo, de baja frecuencia. Acá, ¿qué hemos hecho? Hemos bajado la profundidad para tratar de ver los bordes. Miren acá, ven, de repente, con experiencia, de repente los bordes les parece algo irregular, ¿no? Con el mismo convexo, miren cómo se ven los bordes. Ya no parece tan santo el borde. Y en el video, ustedes están viendo, en el video de acá abajo, están viendo cómo ya se ve un poco irregular.
Ya no es tan regular el borde. Y con el lineal, miren cómo se ven los bordes irregulares. Que con un convexo habría dudas. Y también ya no se ve tan santo el parénquima. A este paciente se le hizo una elastografía, en este caso una Pond-Shear Wave, que es para medir rigidez con 10 tomas, que según esta máquina nos valoraba ya a partir de fibrosis leve, a partir de 5 kilopascales, que es el grado de rigidez, la unidad de rigidez que se mide, y nos arrojaba en una muestra 1 7.62 y en la otra 6.32. O sea, ya estábamos en un paciente que a pesar de que tenía hígado graso, ya estábamos entrando a una etapa de fibrosis en etapa 1, ¿no? F1. Como conclusión y para terminar, la ecografía es la modalidad de elección para la determinación cualitativa de estetosis. La limitación es, ya que es una prueba subjetiva y dependiente del operador, solo detecta estetosis de moderada a grave, como le mencioné. El problema siempre es para discernir un hígado graso leve de un hígado normal. Eh, Menos del 30% de afectación del hepatocito, la ecografía puede salir normal, uno puede informar como no hígado graso y de repente el paciente sí lo tiene. Ya a partir de más del 30% de compromiso, ya podemos captarlo por ecografía. Este sistema de graduación basado en características ecográficas propuesto por varios grupos se hizo para minimizar el sesgo por el observador y mejorar la certeza diagnóstica, ya que la distribución en parches de la enfermedad es difícil de determinar solo por precognicidad, se reduce la certeza del sistema de graduación. Solamente esa graduación es cuando es completamente graso el hígado. También recordar, como ya les mencioné, que la sensibilidad del ultrasonido para detectar estenosis hepática y fibrosis varía en gran medida por diversos factores. Primero, hay diferencias importantes en los criterios para definir estenosis y fibrosis, como ya lo saben. Particularmente la importancia de la atenuación posterior del rayo, pues tanto la estenosis como la fibrosis producen un patrón de ecos brillante, pero la fibrosis se caracteriza por un patrón áspero de ecos que se distingue de los ecos gruesos y finos de la estenosis. Y el segundo es utilizar los traductores adecuados. Cambien de traductor. Desde hoy en adelante, si es que no lo han hecho, para valorar hígado graso y también fibrosis, utilicen los dos traductores, el convexo y el lineal. Van a ver una gran diferencia en cuanto a la caracterización del parénquima, que con un convexo de repente les parece normal, con un lineal ya les va a llamar la atención para ver de que no tenga ya unas características fibróticas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta charla.